Presentar profesionalmente tu producto es un paso muy importante del proceso de ventas. Es el momento en el que tienes chance de abordar al cliente mostrando el poder que tienes. Se dispone de poco tiempo con las condiciones actuales del mercado. Entonces es clave que se aproveche a lo mejor ese momento con el cliente. Quiero presentar primero unos fundamentos profesionales de presentación que son como el esquema base, y luego voy a presentar una estrategia revolucionaria sobre la manera de presentar un producto que cambia un poco el estándar de lo que la gente en ventas viene usando a diario en la presentación de sus productos. Bueno, ahora vamos a ver los fundamentos profesionales, que son 6 puntos claves que debe seguir cualquier presentación del producto. El primer punto, vamos a tocar unas cualidades de lo que debe ser la presentación en el momento que la estés preparando, para que tengas en cuenta estos aspectos. El primero es que debe ser preciso. Esto significa que es totalmente necesario tener un guión que esté estudiado y que esté probado, para que el nivel de precisión en lo que estás diciendo sea algo que te lleve al punto en concreto y le deje saber al cliente, pues con precisión, exactamente qué empresa representas y qué producto le estás mostrando. La segunda cosa es que debe ser corto. Hoy en día nadie quiere largas conversaciones con molestos vendedores y cosas de ese tipo. Para muchos de nosotros que hemos trabajado en ventas ha sido completamente evidente cómo muchos clientes quieren quitarse el tiro o sacárselo a uno lo más rápido que se pueda. Entonces es mejor que eso se pueda hacer lo más corto sin perder el punto de precisión. El otro aspecto de los fundamentos es que debe ser entendible. Necesita probar su guión con varias personas, con la idea de que la redacción y lo que está usted diciendo sea comprensible. Y esto a veces se obvia porque uno como vendedor pues entiende perfectamente bien lo que está haciendo, pero cuando empieza a contárselo a diferentes personas y empieza a recibir retroalimentación de eso, se da cuenta que hay cosas que está diciendo que quizás no se entienden muy bien, o que se podrían decir de una manera mucho más entendible, de forma que cualquier cliente capte el mensaje de manera sencilla. El otro punto es el tema de ser ordenado. El guión debe ser preparado de forma que usted pueda evaluar en la conversación o en la presentación qué debe ir primero y qué debe ir después en lo que usted está diciendo, con la idea de que se pueda seguir el hilo de conversación sin que usted se pierda o usted haga perder al cliente. Ahora, otro aspecto es que es importante estar sereno, no tener pretensiones, como a veces llega uno donde un cliente que está uno muy bien recomendado y cree que por estar recomendado entonces puede darse ciertos lujos en la presentación. No, se mantiene la serenidad permanentemente. Esto genera confianza en el cliente y le da cierta certeza al vendedor de poder explicar la presentación del producto como tal. Otro aspecto es que debe hacerlo con interés, y eso significa interesado en lo que el cliente diga, interesado en ver los indicadores del cliente, la cara que pone el cliente, el lenguaje no verbal que haga, y debe estar interesado en el producto. Con esto quiero decir que mucha gente se presenta diciendo somos los mejores en servicios, somos los más importantes, como que le da el interés a él o a la empresa, y eso no es una buena cosa a la hora de presentarlo profesionalmente. En lo interesante es el tema del que estamos hablando, y a eso es a lo que le damos todo el interés. Entonces mantenemos la sencillez a la hora de presentar el producto y la serenidad. Otro aspecto que es clave es que el vendedor debe mostrar gusto por el producto. Como que sin decirlo, el cliente puede percibir que el vendedor lo compraría sin dudas. Ese gusto o esa pasión que se tiene, o ese convencimiento personal del vendedor para mostrar el producto, por sí mismo vende. Eso transmite muchísimo
cuando está presentando el producto al cliente, ese gusto, ese placer de mostrar una cosa que el vendedor ha comprobado que funciona, y eso le da más confianza al cliente porque le da la sensación de que no estamos vendiéndole un engaño o algo así, sino una cosa que sirve en realidad. Si usted falla en cualquiera de los 6 puntos anteriores, es probable que esa sea la razón de que la presentación no sea buena, y entonces desde ese momento usted ya esté perdiendo el camino hacia el cierre cuando apenas comenzó a mostrarlo. Yo sugiero que debería revisar en qué necesita mejorar. Puede ser que necesite ser más preciso en lo que está diciendo y necesite practicarlo más, o tal vez no tenga un guión que ya ha sido probado, revisado, ajustado y estudiado, o tal vez no está usted seguro si se entiende perfectamente lo que está diciendo a la hora de presentar el producto, o tal vez no está usted seguro de si se entiende lo que usted dice a la hora de presentar el producto. Por lo tanto, debería probarlo y presentarlo a diferentes personas que le puedan dar una retroalimentación sobre si se entiende bien eso o no. Puede ser que el interés que usted muestra o el gusto por el producto necesite ser un poquito más adecuado. Puede ser que sea exageradísimo o puede ser que sea demasiado poco, y eso necesita ajustarse. Ahora, en la segunda parte quiero mostrar una estrategia de presentación que es algo revolucionario y que parte mostrando la forma en la que todo el mundo presenta. Soy fulano de tal, soy de tal empresa, hacemos tal y tal cosa, etcétera, etcétera. La parte del nombre y de lo que se hace en la empresa, eso se ve en el paso de contactar, o se puede hacer al principio de la presentación de manera muy rápida, y ya se ha podido establecer un poquito en la parte de conocer. Ahora, la mayoría de los vendedores presentan su producto de una manera un poco mecánica y sin ninguna estrategia. Entonces esto deja la venta y las decisiones del cliente a la deriva. En ventas, el problema de presentarlo de esa manera mecánica es que estamos basados en que la venta solo ocurre si la persona se interesa o cuando la persona puede conectar el problema que necesita resolver con tu producto. Para el cliente es más importante cómo puede conectar el problema que su producto resuelve con el problema que él tiene. No existe una manera de convencer a alguien que compre si esta conexión no se da. Esta estrategia que voy a mostrar sobre presentar el producto es efectiva si se comprende y se practica y se usa correctamente. Es muy antigua y pertenece al cuerpo de conocimiento sobre mercadeo y ventas, que está basada en atraer la atención y generar deseo al conectar una situación o un problema que el cliente tenga con la solución que el vendedor tiene. Es decir, que está basada en generar deseo, generar un interés del cliente para luego conectar el problema que el cliente tiene con la solución de su producto, que es exactamente el problema que su producto resuelve. Una vez que esto se logra, lo demás es conversación, contestar preguntas, manejar algunas objeciones y cerrar el trato. La estrategia comienza con hablar de un problema. Ese es el primer paso, un problema que tu producto resuelve. Ese es lo primero que se hace. Y esto le da un marco de conversación y atrae la atención del cliente. Una vez que estamos hablando del problema, entonces lo que sigue es hacer énfasis en el problema, agrandarlo, exagerarlo. Esto es necesario para mantener la atención del cliente en el problema y poner al cliente como en emergencia, digámoslo así, y ese es el segundo paso. Entonces el primer paso es hablar de un problema o plantear un problema, y el segundo paso es agrandar ese problema en la conversación con el cliente. Ahora, si el cliente comenta algo en este punto, normalmente sea para agregar más al problema, sobre cosas de ese problema que le ocurren a él, o para anotar que no tiene ese problema, entonces descubrimos cuál es su problema, porque estaríamos hablando de una cosa que él no le vamos a resolver, y comenzamos de nuevo. Tomamos el problema y entonces hacemos esa parte de hablar del problema para luego agrandarlo. Esto es muy bueno, no lo deje pasar por alto. Afirme esas cosas junto con el cliente cuando el cliente comente algo.
Una vez ya se ha agrandado el problema y está la conversación muy interesante con el cliente sobre las situaciones que esto causa y la cantidad de efectos que esto produce en su negocio, en su organización o lo que sea que estás tratando de mostrarle, el tercer paso es contarle algo sobre nuestra situación con el problema y cómo la empresa que uno representa ha vivido ese problema directamente o se ha desgastado durante una cantidad de tiempo en tratar de resolverlo. Porque puede hablarle de cómo ha sido nuestra preocupación y cómo han sido los inconvenientes que hemos vivido con ese problema. Es decir, que el tercer paso tiene que ver con involucrarse dentro del problema para generar una identidad entre lo que hacemos y lo que el cliente necesita que le resolvamos. Dejas que el cliente opine sobre la situación y se involucre en tu discusión, ya que esto es una conversación. La presentación puede pretender ser un monólogo, pero en realidad no lo es. Si genera conversación, significa que estás intercambiando ideas con el cliente y el interés se está manteniendo a medida que la presentación avanza. Ahora, el cuarto paso es presentar la solución. Aquí es donde finalmente vas a hablarle de tu producto. Los tres pasos anteriores han sido la antesala para presentarlo. Ahora tienes una estrategia para presentar tu producto, llegando al cliente con impacto y llegando al cliente generando una conexión entre el problema que él tiene y del cual estamos hablando y la solución que produce tu producto o cómo tu producto resuelve ese problema. Entonces aquí explicas lo que el producto hace, cómo es, por qué es bueno. Además de decirle algunos aspectos que lo hacen diferente del resto de productos similares en el mercado, podrías tomarte un momento para eso, siempre y cuando no sea demasiado extenso. ¿Okay? Ahora, siempre estás pendiente de la retroalimentación del cliente acerca de cómo le parece y cómo vamos hasta ahí, aunque no necesariamente estás preguntándole. Él espontáneamente puede involucrarse en la conversación si se siente identificado con el problema que estás planteando. Ahora, en este punto abordas el quinto paso, que es darle una oferta exclusiva o una oferta especial que es solo para él o que es por tiempo limitado o que disponemos de pocas unidades o que tenemos unos recursos que nos implican haber creado la oferta especial, pero esto tiene sus límites. Ese es el quinto paso. En el paso 6 entonces ya le muestras cómo puede acceder a esta oferta o cómo puede tener tu producto. Esto debe ser lo más fácil posible, al máximo que se pueda. Es como, quiero comprar tu producto, pero entonces ahora la empresa, tú, todo el equipo de trabajo le hace servicio al usuario para que el comprador pueda tenerlo lo más fácil que se pueda. Esto es todo un trabajo de gerencia y de organización administrativa para que el producto pueda entregarse en los tiempos correctos y se haga de la mejor manera, pero además de eso que sea para el cliente fácil de adquirir, fácil de comprar. Usa esta estrategia. Es una estrategia de presentación utilizada por negocios famosos alrededor del mundo. Ahora la puedes desarrollar, la puedes practicar, la puedes pulir para comenzar con pie derecho y generar ventas muy positivas en tu negocio.